Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal en el que hoy vamos a hablar de un tema distinto, vamos a hablar de la sexualidad y cómo puede estar asociada, cómo puede haber influido en dificultades en la imagen corporal. También hablaremos del placer, de cuáles son los enemigos del placer, y para ello tenemos aquí a Irene, que es sexóloga y psicóloga, y la puedes conocer como la Psique de Coranti en redes sociales. Hola Irene, ¿qué tal? Hola Paula, pues muy contenta de estar aquí y compartiendo este ratito contigo, que además te sigo desde hace mucho tiempo y, jolín, contenta y con ganas de compartir este espacio y de hablar de sexualidad y de placer y de lo que surja. Muy bien, yo también tenía muchas ganas. Y bueno, pues ya que vamos a hablar de este tema, ¿qué te parece si empezamos un poco hablando de qué es la sexualidad? ¿No? Exacto, al final muchas veces yo me encuentro, ¿no? Y cuando tanto en formaciones, en talleres, en la propia consulta, que la sexualidad se relaciona mucho con el sexo, ¿no? Y tenemos ahí como, tenemos que diferenciar y es importante tener en cuenta que una cosa es el sexo y otra es la sexualidad, y la sexualidad abarca muchísimo más. Una vez leí una frase que me gustó mucho y me da rabia porque no recuerdo de quién es, ¿no? Pero decía como, la sexualidad es lo que somos, sexo es lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, se relaciona mucho, ¿no? Con prácticas sexuales, con los genitales, con el sexo biológico, pero al final estamos hablando de la propia identidad y al final es parte de una misma y tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos han educado incluso a nivel cultural, a nivel de género, pero abarca el centro un poco, ¿no? Incluso la OMS lo define como una parte central de un individuo. Y al final la sexualidad tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el placer, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con cómo nos definimos, quiénes somos en el mundo, cómo hemos aprendido también a relacionarnos con los demás, tiene que ver con fantasías, tiene que ver a veces con hechos traumáticos, desgraciadamente. Entonces, abarca muchísimas áreas del ser humano, la sexualidad. Pero bueno, la frase esta para mí era como muy clave, ¿no? Me llamó mucho la atención y me la quedé como, ¿qué es esto? Tal cual. Ya. Incluso yo he leído también que hasta el parto y lo que es la lactancia son experiencias, es sexualidad también, ¿no? Es como las primeras Totalmente. experiencias, ¿no? Que vivimos. Exacto. Ya incluso en el momento del parto, en el momento del embarazo, o sea, la sexualidad abarca tantos ámbitos que es lo que decía, ¿no? Se tiene mucho como, bueno, prácticas sexuales y sexo, pero el propio parto, el cómo hemos nacido, cómo hemos venido al mundo. Fíjate, ¿no? Muchas veces ya cuando es niña o niño, a nivel social ya se está moviendo algo, ¿no? Ah, vas a tener una niña, vas a tener un niño. Incluso hay un vídeo que es buenísimo, que está en YouTube, si no recuerdo mal, que se ve, ¿no? Como hay un bebé y se ve que le ponen como el típico color rosa, como si fuese una niña. Ostras, es brutal porque el trato es como, ay, qué guapa vas a ser preciosa, ¿no? Como ya poniendo el foco en el cuerpo, poniendo el foco en la imagen, y qué delicada y qué bonita eres, y se la coge, ¿no? Como con muchísima delicadeza. En cambio, ese mismo bebé le ponen una ropita azul y lo ves como lo cogen, ya no lo sostienen de la misma manera y lo cogen, ¿no? Y es como qué fuerte vas a ser, hoy qué niño más rudo, y qué niño más... Entonces, ostras, ya solo esto, imagínate el impacto que genera a la hora de entender quién somos en el mundo, ya con estos mensajes que se nos van dando. Y sí que es verdad que a las mujeres, ¿no? Tiene un impacto a nivel corporal mucho más importante que los hombres. ¿Y de qué manera se puede ver relacionado la sexualidad con tener dificultades en lo que es la imagen corporal? Claro, al final, cuando hablamos de sexualidad, como decimos, ¿no? Que abarca tanto, el cuerpo no deja de ser una de las vías o del canal que nos conecta con el placer, con lo agradable, con lo desagradable, con la comunicación, con el contacto con el otro, ¿no? El si yo me abrazo a otra persona, si yo beso a otra persona. Entonces, ostras, si la vía es el cuerpo, si yo no tengo una buena relación con mi cuerpo, si yo pienso que mi cuerpo es X o A o B, me voy a relacionar de una manera muy distinta con el otro en función de cómo me sienta yo con mi cuerpo. Porque al final, esta imagen es lo primero que se ve,
¿no? Y si volvemos al ejemplo de las niñas, ¿no? El qué guapa vas a ser y qué mona, ¿no? Y que incluso a nivel juguetes, ¿no? Cuando a las niñas se nos da como mucho maquillaje, los espejos, el ser princesas, ostras, todo esto, si yo no me siento bien con mi imagen, con mi cuerpo, va a ser muy difícil que yo pueda expresar lo que yo siento en el otro a través de mi cuerpo. Por lo tanto, aquí nos encontramos con muchas dificultades a la hora de, sobre todo, generar ese tipo de relaciones más íntimas con los demás, sea hombre o mujer. Uh-huh. Y además entiendo que cuando hablamos de la sexualidad llevado más a la parte erótica, al sexo, ¿no? Que hacías tú esta diferencia al principio, sí. Ese momento es un momento de una grandísima exposición, ¿no? Totalmente. Es una desnudez, no solo literal, sino, yo siempre hablo, ¿no? Es una desnudez de todas tus inseguridades, de todos los complejos, es abrir todo aquello que el otro puede ver y que puede o no hacerte daño con ello. Entonces, al final, cuando hablamos de ese nivel de intimidad, de ese nivel de conexión sexual, ostras, el cuerpo es una de las partes más importantes que se exponen al otro y al final podemos correr el riesgo de ese rol de espectador que digo yo, ¿no? Que es estar fuera de ahí, es el no sentir, no conectar para nada con lo que está sintiendo nuestro cuerpo, con lo que se está sintiendo a nivel situacional. Entonces, observamos desde fuera y ahí empieza esa voz crítica, ¿no? De se me va a ver esto, va a ver las estrías que tengo, va a ver este pliegue que a mí no me gusta, ¿no? Y empezamos como a ver todos aquellos defectos, todas aquellas inseguridades que nos decimos cada día. Al final, al exponerlo delante del otro, es una situación en la que estamos muy vulnerables, muy, muy vulnerables. No sé si te he respondido. Sí, y además me venía que cuando esto lo relacionamos con lo que es la relación con la comida, muchas veces, ¿no? Por experiencias, cuando una mujer, vamos a decir, en este caso, pues teme ese momento de acto sexual, imagínate que, bueno, sé que voy a salir el sábado por la noche y es posible que tenga relaciones sexuales con esta persona que me gusta, pues hoy es lunes, pues no como nada en toda la semana. O restrinjo un montón para llegar con el cuerpo de determinada manera a esa exposición, ¿no? De alguna manera llegar sintiéndome guapa, llegar sintiéndome más segura ante una situación que vivo como tan retadora, ¿no? O desafiante, de tanta vulnerabilidad, ¿no? Y exposición. Exacto, al final es darle todo el poder a esa imagen, ¿no? Y lo que decías, ese nivel de sufrimiento para sentirme guapa para el otro, ¿no? Y aquí es importante entender el qué es para ti estar guapa, qué significa para ti, ¿no? El estar con el otro y sentirte de esa manera no sé si me estoy explicando, pero me viene como que confundimos, ¿no? Ponemos todo el peso, todo el poder en el cuerpo cuando realmente lo que se está exponiendo va mucho más allá de ese cuerpo. Se relaciona con el cuerpo, pero va mucho más allá del cuerpo. Y esto es súper importante trabajarlo y seguramente tú trabajarás mucho, ¿no? Con esta parte más corporal, con esta parte más de, pues eso, ¿no? Estoy una semana sin comer porque voy a quedar con la otra persona, ¿no? Es como esa anticipación y ese conectar cuando lo que más o lo más importante a la hora de tener una relación con otra persona es poder permitirnos sentir. Claro, cuando ya estamos actuando desde ahí, nos estamos anticipando, estamos intentando conectar con todo menos con el sentir, ¿no? Y es como el controlar toda esa situación. Y claro, uno de los mayores enemigos de la parte esta sexual, ya yendo más a las relaciones sexuales, es precisamente el control, el anticiparnos, la inseguridad, el tener que tener unas expectativas ahí de cómo me espero ese sábado por la noche, ¿no? Y el cómo voy a estar yo a nivel físico, cómo va a ser esa situación. Esto nos desconecta totalmente del sentir, cuando realmente lo que necesita el cuerpo es sentir ese momento y poder conectar con ese placer, si es que hay placer, que a veces no tiene por qué haber placer. Ya. No sé si me he explicado. Sí, 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 claro que sí. Y bueno, ya hablando del placer,
cuando dices no tiene por qué haber placer, Ujú. eh, ¿qué podría estar pasando? Claro, lo digo porque muchas veces, ¿no? Con estas expectativas que nos generamos a la hora de tener un encuentro sexual, bueno, pues ya la estrella siempre es el orgasmo, ¿no? Yo hablo mucho de esto. El orgasmo no tiene por qué ser la finalidad y muchas veces asociamos placer con orgasmo. Y yo puedo haber tenido una relación totalmente placentera y no tengo por qué haber llegado al orgasmo. O incluso puedo haber tenido un orgasmo y quizás no ha sido una relación sexual que haya, ¿no? Que catalogue como, wow, ha sido increíble o he sentido mucho placer, sino bueno, al final es en función de la experiencia y en función de hasta qué punto nos damos el permiso para conectar con esa experiencia, para sentir la experiencia y para no estar pendiente de otros factores que al final son todos estos enemigos del placer, ¿no? Como el observarme, el criticarme, el verme que ahora estoy en una posición que va a pensar la otra persona de cómo estoy puesta, el si se me ve esto, si se me... ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo, no tenemos por qué asociar una relación sexual con placer y no pasa nada. Y habrá relaciones y habrá momentos y experiencias sexuales que van a ser catastróficas, otras que van a ser explosivas y otras que van a ser de, pues bueno, ni fu ni fa, ¿no? Es decir, pero lo importante es que lo hagamos desde la conciencia y que no hayan ahí en esa habitación, digo habitación porque al final es, o en ese espacio, todas estas, yo siempre digo muchas veces, nos vamos a la cama, pueden ser otros contextos, repito, Ah, pero claro. nos vamos a la cama con otra persona, pero es que ahí se vienen las inseguridades, el control, las expectativas, lo que se espera de mí, la parte esta que decíamos, ¿no? De por ser mujer entonces ya tengo que actuar de cierta manera o de otra, el si le va a gustar al otro, el tengo que llegar al orgasmo, es decir, nos vamos con una mochila ahí dentro que al final se acaba metiendo entre esas personas que están teniendo la relación y distancian toda la parte del sentir. ¿Y esto es lo que tú dirías que son, por ejemplo, los enemigos del placer? Todo esto que estás comentando. Sí, sí, es decir, enemigos del placer hay todos los que quieras y más, ¿no? Y en función de cómo nos relacionemos con el placer, porque muchas veces cuando en consulta se trabaja mucho, ¿no? Ya no siento placer o ya no siento deseo, que también se confunde mucho, ¿no? Una cosa es el deseo y otra es el placer. Y muchas veces pongo el ejemplo con la comida, ¿no? Y yo puedo estar queriendo comerme un pastel de queso y eso no implica que luego me lo vaya a comer, ¿no? Y luego quizás no me apetece nada comerme el pastel de queso, luego me lo como y digo, ostras, pues he disfrutado mucho comiéndomelo y quizás no me apetecía en un principio tanto. Son malos ejemplos que pongo con la comida, ¿no? Pero que son muy visuales a la hora de entender cómo funciona el cuerpo. Y cuando hablamos de placer, que repito, es distinto al deseo, los enemigos son la exigencia, las expectativas, lo que creo que se espera de mí, la imagen corporal, el cómo me relaciono yo con mi cuerpo, cómo me relaciono yo con el placer en general, no únicamente a nivel sexual, sino yo me permito disfrutar en la vida, yo me permito tener momentos de placer para mí. Y ahí ya no solo a nivel sexual, sino en otras áreas de la vida, ¿no? Si soy una persona muy exigente, que siempre estoy trabajando, que siempre estoy pensando en lo que tengo que hacer, lo que se espera, ostras, me permito espacios para conectar con el placer, aunque sea el decir, me voy a tomar un café conmigo misma y disfrutar de ese momento, que tampoco tiene que ser, ¿no? Un viajazo, sino que es darnos permiso para disfrutar, que creo que al final ahí es un poco la clave, ¿no? Y todo aquello que no nos permita disfrutar, todo aquello que esté regido por otras cosas, es cuando entonces ya nos estamos saliendo del objetivo de disfrutar de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de nosotras, de nuestro ser. Qué bonito esto, esta final. Sí, sí. Y fíjate, cuando ahora me estabas diciendo esto del permiso para ¿no? sentir el placer y todo esto, yo recordaba la parte, relacionándolo con la comida, de que a veces pues hay personas que bueno, hacen atracones de comida, ¿no? Tienen ingestas compulsivas para obtener placer a través de la comida, ¿no? En la búsqueda del Ujú. placer, porque hay una incapacidad para obtener ese placer
pues de las relaciones afectivas, del ocio, ¿no? Es como creo que se llamaba placer desviado, ¿puede ser? Sí, exacto, exacto. Al final es, si yo solo he encontrado una vía como es la comida para darme el permiso de sentir placer, pues seguramente voy a acudir siempre a ello, ¿no? Porque al final, si es la única manera que yo he encontrado de satisfacer seguramente alguna otra necesidad que va mucho más allá del placer, ¿no? Al final estamos hablando, pues eso, de darnos el permiso de disfrutar, darnos el permiso de ser quien queramos ser, darnos el permiso de libertad. Para mí al final tiene una profundidad mucho más allá de lo que es el propio placer o el propio disfrute. Entonces, claro, si yo no me permito disfrutar o ser quien yo soy en otros ámbitos o en otras situaciones, si solo lo he encontrado con la comida, pues siempre voy a acudir a la comida. Entonces, al final es cómo he aprendido yo a darme el permiso de disfrutar, sea de lo que sea a nivel sexual, sea a nivel relacional, sea a nivel alimentario, sea a nivel laboral, de cualquier tipo de relación al final, porque al final nos relacionamos con todo, las relaciones con la comida, con los demás, con el mundo, con el trabajo, con la pareja. Entonces, no deja de ser una relación más, en la que aquí sí que hay un permiso que no se está dando en las demás situaciones. Y hay que ver qué ocurre ahí. Qué interesante esta parte para bueno, la comunidad que posiblemente nos esté viendo toda esta información. Y me gustaría preguntarte si una mujer se encuentra en esta situación, más llevado a estas dificultades, ¿no? Para, bueno, con la sexualidad, con la relación con su propio cuerpo. ¿Qué pildorita, qué primer paso podríamos decirle desde tu perspectiva? Claro, al final es intentar entender qué ha ocurrido, es decir, qué está pasando con la parte sexual en este caso, ¿no? ¿Cuál es el malestar? ¿No? Para mí es como la primera pregunta, ¿qué es lo que te está ocurriendo? ¿Tú qué crees que te está ocurriendo en este sentido? ¿No? Que una vez haya como ese titular, ¿no? Decir, vale, justo con lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el permiso o cuál no es el permiso que me he dado, que no me estoy dando? ¿No? Y qué relación tiene esto también fuera de la sexualidad, porque muchas veces también ocurre esto, diferenciamos la parte sexual, es como, no, yo tengo un problema solo en el sexo con esta cosa, ¿no? O con el placer, con el deseo, no, lo mío es que no tengo deseo. Vale, pero en las otras áreas de tu vida, entonces, ¿dónde sientes deseo? ¿Dónde sientes placer? ¿Y qué ocurre con tu cuerpo en las otras áreas de tu vida? ¿No? Es decir, en un día a día, si tú quieres irte a la playa, ¿cómo lo vives esto? ¿No? Entonces, no puedo dar así pildoritas como tal, sino más bien como el poder indagar qué está ocurriendo y sobre todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que me está impidiendo disfrutar de una relación? Lo que decíamos, de una relación con la comida, de la relación con el otro, de la relación en el trabajo, de la relación conmigo misma. Al final también entender un poco cómo me estoy viendo yo y qué me estoy diciendo a mí respecto a, pues eso, en una, ¿no? El ejemplo que tú decías, el sábado tengo una cita, vale, voy a estar toda la semana sin comer porque quiero estar guapa. Ostras, ¿esto qué significa para ti, no? Y qué hay ahí debajo, qué necesidad es la que se está intentando cubrir a través de la comida en este caso o la no comida, en este caso como sería la restricción, ¿no? Entonces, entender un poco, yo hablo mucho de permisos, ¿no? Porque al final me parece importante ver qué nos está bloqueando poder sentir placer, poder sentir deseo, poder sentir satisfacción, poder sentir relajación incluso, ¿no? Porque también tenemos que tener un espacio seguro y de calma para poder conectar con esas sensaciones o con esas emociones que nos invitan a una relación sexual y con una misma también. Eso también lo pregunto siempre. ¿Contigo misma esto te ocurre? Porque a nosotras mismas también nos hacemos el amor. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Y también tenemos que tener nuestros propios espacios para hacernos el amor a nosotras mismas, ¿no? Y para querernos y para reconciliarnos con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones y con aquello que es agradable para nosotras. Y darnos ese momento. Así que pinceladas como tal, no,
porque dependería de cada caso, ¿no? Pero es interesante ver esto, ¿no? El qué está ocurriendo ahí e indagar. Exacto, pero bueno, ha sido valiosísimo esto porque al final invitas a que se hagan preguntas a ellas mismas, cada una con su caso. Entonces, pues muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias a ti por este ratito maravilloso de aprendizaje, de escucharte y bueno, que te deseo que vaya genial todo y que ya sabéis que si queréis saber un poquito más de ella la podéis encontrar como La Psique de Coranty en Instagram, ¿no? ¿Tienes alguna cuenta más? No, en principio, bueno, tengo la Venus, pero no. La Psique de Coranty, que al final ahí es como donde estoy colocando ya todo el contenido. Pues bueno, ahí en La Psique de Coranty. Sí. Muchas gracias, Irene. Un abrazo. Gracias a ti, Paula. Muchas gracias.